Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo, les habla Boris Tesenghausen. Hoy es 20 de noviembre y hay muchas noticias importantes. Así que en este episodio, los 28 puntos del plan ruso que trajeron a Ucrania. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo fue que Witkov y Dmitry redactaron el documento en secreto, sin la participación de Ucrania ni de Europa? Y también los detalles sobre el reconocimiento del Donbass como territorio ruso o el alquiler del Donbass por dinero por parte de los rusos. ¿Qué otros puntos trajo la delegación estadounidense? Y entonces, ¿cómo es? Qatar y Turquía están involucrados en el acuerdo. En el tratado hay también una condición personal para Putin. Rusia por primera vez empieza a vender oro y el asesino de YouTube ya está en camino. De esto no solo hablaremos en el episodio de hoy, habrá muchas otras noticias. Por eso, si es la primera vez que estás en este canal, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Ahora empiezan a salir a la luz detalles interesantes relacionados con el plan Witkov-Dmitriev que proponen que Ucrania acepte. Hoy intentaremos entender qué es exactamente esto y cómo surgió. Y ahí hay muchas cosas interesantes. Y resulta que durante varias semanas el representante especial de Trump para Rusia, Steve Witkoff, y el representante especial de Putin, Kirill Dmitriev, estuvieron desarrollando algún tipo de acuerdo marco de 28 puntos sin involucrar en este plan ni a Ucrania, ni a Europa, ni al Congreso estadounidense. Es decir, es absolutamente lógico suponer que ya que este acuerdo fue desarrollado por Rusia y Estados Unidos, y en él se tuvieron en cuenta los intereses de Rusia y, bueno, de Estados Unidos. Cuando el documento estuvo listo, lo entregaron, esto lo informan los medios estadounidenses, lo entregaron a través de Umierov para que Ucrania lo revisara, con una recomendación insistente de aceptarlo. Para que la parte ucraniana no tuviera muchas dudas, vino aquí una delegación bastante inusual para convencerlos, encabezada por el ministro del Ejército, Dan Driscoll. Junto con él llegaron también varios generales estadounidenses de alto rango. Ayer hablé de esto. La delegación era de hecho un grupo de comunicadores personales de Donald Trump, compuesta por altos funcionarios del Pentágono. Trump decidió saltarse o, no sé, evitar la diplomacia tradicional y recurrió a enviados personales, entre los cuales el señor Driscoll, les recuerdo, no tiene ninguna relación funcional ni con el Departamento de Estado ni con la política exterior. Y además, el señor Driscoll fue compañero de clase del vicepresidente Vance, quien lo recomendó. Pasemos al plan. ¿De qué trata este plan en general? He reunido pedazo a pedazo de diferentes filtraciones lo que allí había. Hay 4 categorías generales: la paz en Ucrania, garantías de seguridad, seguridad en Europa y las futuras relaciones entre EE.U y Rusia y entre EE.UU y Ucrania. Los puntos clave son la entrega por parte de Rusia de toda la región de Donetsk. Ucrania debe retirarse por sí misma de todo el territorio de la región de Donetsk que Rusia no ha podido conquistar desde 2014. Esa parte del territorio de la región de Donetsk, de la que se retiren las Fuerzas Armadas, debe convertirse en una zona desmilitarizada. Así está previsto. ¿Cómo será en realidad? Si los rusos huirán más allá y se atrincherarán en las fronteras de la región de Donetsk, como suelen hacer, es difícil decirlo aquí. Es decir, aquí hay que confiar en la palabra de los rusos, resulta. El reconocimiento por parte de Estados Unidos de Crimea y el Donbass como rusos. Aquí, en principio, no está nada claro cómo debería funcionar este mecanismo, es decir, jurídicamente, en el marco del derecho internacional, bueno, ¿cómo? Es imposible. De todos modos, nadie lo va a reconocer. El mundo civilizado y normal nunca reconocerá los territorios ocupados como rusos. Solo quiero recordar que jurídicamente la anexión de Crimea no ha sido reconocida por nadie en el mundo, excepto por Rusia. Hubo declaraciones, por ejemplo, de Assad cuando estaba en Siria, de Kim Jong-un, pero formalmente, en papel, nadie lo ha reconocido. Entonces, ¿cómo es esto? Rusia promete congelar la línea del frente en las regiones de Zaporilla y Jersón, y además exigen que las Fuerzas Armadas de Ucrania se reduzcan a la mitad. Esto me parece es uno de los puntos clave. Y aquí mismo, permítanme agregar, ahora les contaré sobre este punto con más detalle. Aquí mismo agreguemos el rechazo a los tipos clave de armamento, misiles, lo que sea que incluyan allí, armas de largo alcance, en fin, que renuncien a todo eso.
es decir, para que nada llegue a Rusia, bueno, más lejos, hacia Moscú al menos. Entonces el punto de reducir el número de las Fuerzas Armadas lo piden solo en dos casos. El primero, si tienes miedo de que te ataquen, es decir, si temes que el ejército ucraniano te ataque. Les recuerdo que Rusia es un estado nuclear y en caso de un ataque de un estado no nuclear como Ucrania, tiene pleno derecho a atacarnos con armas nucleares. Pero si Ucrania ataca a Rusia, entonces en consecuencia no habrá sanciones contra Rusia porque nosotros atacamos primero. Es decir, aquí creo que los rusos realmente no tienen de qué preocuparse. Entonces, ellos tienen pleno derecho a usar armas nucleares, como dicen, contra los centros de toma de decisiones. Ese es el primer caso. Si tienes miedo, entonces pides reducir el ejército. Y el segundo caso es cuando pides reducir el número de tropas. Si tú mismo quieres atacar después de un tiempo, necesitas debilitar a tu oponente, pero entiendes que con ese ejército no vas a vencer a Ucrania. Al menos hay que reducirlo a la mitad, porque una vez ya recibiste una dura paliza en Ucrania. Por eso hay que reducirlo y además privarlo de armamento. Adivinen con dos intentos cuál de los casos es aplicable en este caso a la Federación Rusa. ¿Para qué quieren reducir nuestras Fuerzas Armadas? Y el plan, por supuesto, entre otras cosas, prevé otro punto más, la detención de la ayuda militar a Ucrania por parte de Estados Unidos. Naturalmente, también los datos de inteligencia y todo lo demás. ¿Todo se detiene? También en el plan se menciona el reconocimiento del idioma ruso como idioma oficial del Estado en Ucrania, la concesión de estatus oficial a la UOCMP, es decir, la sucursal de la Iglesia Ortodoxa rusa, o bien una sucursal del FSB, como prefieran llamarla, de ambas formas se puede decir. Y nuevos detalles que han empezado a aparecer, Rusia supuestamente devolverá parte del territorio de las regiones de Zaporilla y Jersón bajo la condición de negociaciones territorios que han ocupado. Rusia nunca no devolverá nada a menos que se lo quiten de nuevo. Creo que aquí todo está claro. Que Rusia lo devuelva son cuentos para dormir. ¿Cómo pueden Estados Unidos y otros países reconocer Crimea y Donbass como rusos? Simplemente no lo entiendo. Pero no van a presionar a Ucrania para que lo reconozca. Oh, bueno, sí, gracias. Entonces, hay información de que en el desarrollo del nuevo plan participan en particular Qatar y Turquía. Y Qatar participó en las negociaciones entre Steve Witkoff y Rustem Umerov. Aquí en realidad hay una historia muy interesante. Una fuente de Axios afirma que durante las negociaciones con Umerov se lograron muchos acuerdos, cuáles, dónde y cómo aún no nos lo han comunicado, y en principio este plan está diseñado exclusivamente para Rusia. Son todos los deseos rusos que pudieron meter en este momento. Pues los metieron todos. Donde aquí se han tenido en cuenta los intereses de Ucrania, no está claro. Y otro punto más, la obligación para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de aceptar estas condiciones. Creo que eso fue como un saludo de Putin. De todas formas lo aceptarán, de todas formas yo gané. Había una película llamada La fuga del Gulag. Allí actuaban tanto actores occidentales como actores rusos. Y entonces allí, ahora mismo no lo recuerdo exactamente. En fin, huyen durante mucho tiempo del Gulag. Es un grupo de personas que escapa. Al final, uno de ellos ya cruza la frontera, ya está saliendo de Rusia por la frontera. Y este villano del Gulag, este guardia, lo sigue hasta allí. Y lo encuentra en el puente y le dice, te he vencido. Es decir, es como Putin, que incluso habiendo perdido la guerra, de todos modos necesita meter ese punto. Y Witkoff pospuso la reunión con Volodymyr Zelensky en Turquía. Debían encontrarse, ya que quedó claro que Ucrania no está interesada en discutir ese plan ruso de arreglo. Axios también informa que Zelensky llegó a Ankara con otro plan, desarrollado junto con socios europeos, que según una fuente, Rusia nunca aceptará. Y Zelensky quería que el plan se discutiera en un formato más amplio, es decir, que ese acuerdo se firmara rápidamente. Fírmenlo, vamos, rápido, no miren. No funcionó, resulta. Otra noticia no muy buena para nosotros. Todo esto encaja precisamente en esa historia de que la diplomacia tradicional, el Departamento de Estado, está siendo reemplazada por algunos intermediarios turbios. Bueno, a ver, eso no lo dije bien. Está siendo reemplazada por ciertos acuerdos que pasan por encima de la diplomacia tradicional, ni siquiera informaron al Congreso.
Ahora les contaré esta noticia. Así pues, estas no son muy buenas noticias para Ucrania. El señor Kellogg dejará su cargo como enviado especial de Trump a Ucrania en enero. Reuters escribe que la decisión supuestamente está relacionada con la frustración por sentirse abrumados y la creencia de que algunos funcionarios de la administración no están actuando con la suficiente decisión para presionar a Rusia. No es lo suficientemente decisivo. Y diré más, no solo Rusia, sino que la propia Rusia ha comenzado a actuar con bastante decisión, aunque no se encuentre en la misma posición en absoluto. Y aquí está esta noticia sobre el Congreso, que el Congreso de Estados Unidos no sabía nada del nuevo plan de paz para Ucrania. Los miembros del Congreso no sabían absolutamente nada. Lindsey Graham lo declaró, el senador del Partido Republicano, compañero de partido de Donald Trump, quien es coautor de la ley sobre estas duras sanciones de las 500 aranceles porcentuales, y él dice que en general no estábamos al tanto, y añadió que ningún plan funcionará sin un apoyo militar significativo de Estados Unidos para Ucrania y medidas que golpeen la capacidad de Rusia para financiar la guerra. Bueno, ¿cómo se puede, en un rincón con Dmitriev, desarrollar estas partidas tramposas? Además, Trump aprobó un plan de paz para Ucrania de 28 puntos. No creo que él haya dicho directamente, llévenlo y ahí veremos si lo aceptan o no. O, es decir, ya hemos visto más de un plan así y nadie los ha aceptado. No sé por qué en este plan no está el punto clave del alto el fuego, que por cierto exigía Donald Trump. O sea, ahí no hay nada de lo que exigían los Estados Unidos. No hay nada del lado de Ucrania, todo es solo del lado de la Federación Rusa. Bueno, y ahora, algunas preguntas importantes. Si Donald Trump decidió imponer sanciones contra Lukoil, Rosneft, es decir, actuar desde una posición de fuerza, ¿cómo es posible que en ese momento, y de hecho este plan ya llevaba varias semanas desarrollándose, Dmitriev y Witkoff comenzaran a elaborar un plan completamente favorable para Rusia? ¿Cómo sucedió eso? El propio Donald Trump dijo, recuerdo, que Witkoff voló para reunirse con Putin sin tener idea de qué es Rusia ni quién es Putin. Luego hubo un grave fracaso diplomático del que fue responsable Witkoff, quien al parecer entendió mal a la parte rusa. Con alegría organizaron una cumbre en Anchorage, Alaska, y no llegó a nada porque entendieron mal a Putin y no aclararon los detalles más importantes. Después de eso, el señor Witkoff no es que fuera apartado. Fue involucrado en la elaboración de este plan secreto junto, probablemente, a uno de los negociadores más astutos y profesionales de Rusia, Kirill Dmitriev. Recientemente tuvo lugar una conversación entre Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov, en la que Rubio dejó claro que Rusia no está dispuesta a hacer ninguna concesión, y se lo transmitió a Donald Trump. Resulta que en ese momento ya estaba en marcha. Se trata de la elaboración de este plan. Creo que Rubio tampoco estaba al tanto, aunque es un sinsentido suponer que el jefe del Departamento de Estado no estuviera involucrado en la elaboración de este plan, pero en esta configuración todo es posible. Por cierto, Rubio ya hizo una declaración diciendo que sí, bueno, de alguna manera lo expresó de forma muy ambigua, como bueno, miren ese plan y demás. Y además, literalmente hoy se ha aclarado que este plan prevé amnistía por crímenes de guerra en Ucrania y el regreso de Rusia a la economía mundial, es decir, el levantamiento de sanciones. O sea, aquí simplemente todo lo que queremos, todo es sencillo. Vamos a decirlo de la manera más simple posible. Por cierto, este es un requisito personal de Putin, la eliminación de la culpa y la amnistía por crímenes de guerra. Él quiere seguir viajando tranquilamente por el mundo, quiere que se le retire la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, quiere que se eliminen todas las acusaciones de que robó niños ucranianos. Eso es lo que él quiere. Intentemos resumir esto de la manera más simple posible, en una sola frase. ¿Qué quiere Rusia? Entréguenos lo que no hemos podido conquistar en casi 12 años y reconozcan lo que ya les hemos robado. Devuélvanos a nuestros agentes del FSB disfrazados de sacerdotes a Ucrania. Necesitamos desestabilizarlos aún más desde dentro. Reduzcan su ejército a la mitad, renuncien a las armas.
No podemos vencerlos con un ejército así. Y además, para luchar contra ustedes y posiblemente contra los países bálticos, necesitamos dinero y mucho dinero. En esta guerra hemos gastado mucho, así que levanten las sanciones. Y sí, yo, Putin, no quiero que cientos de miles de muertos sean una carga sobre mí. Retiren todas las acusaciones. Concedan amnistía no solo a mí, sino también a todos los asesinos de Bucha, de Irpin, de toda Ucrania, que estuvieron aquí y cometieron crímenes de guerra. Retiren las acusaciones contra ellos de inmediato. A cambio, Rusia le dará a Ucrania algunas garantías de seguridad en papel. ¿Y saben qué? Mejor pongámoslo de una vez en el reverso del memorándum de Budapest. ¿Sí? Bueno, para no desperdiciar papel innecesariamente. Así es el análogo, resulta, del pacto Molotov-Ribbentrop con la lista completa de los deseos de Putin, para que después de este pacto de Witkov-Dmitriev y los intentos de apaciguamiento no se salga todo de control, nadie sabe si será así o no. Después del pacto Molotov-Ribbentrop, cuando le entregaron los Sudetes a Hitler, oh sí que los anexen, nada más va a pasar después de eso. ¿Todos recuerdan cómo terminó eso? Y les recuerdo, el Hitler moderno, este calvo, además posee armas nucleares. Y hay otro punto que me parece importante. De inmediato aparecieron muchas filtraciones de este acuerdo. Prácticamente se pueden reunir los 28 puntos si uno se lo propone. Porque en tal cantidad, se supone que es un acuerdo secreto. Lo más probable es que esto esté relacionado, ¿saben?, con el hecho, disculpen, de que ocurrió un conflicto existencial en Estados Unidos entre la diplomacia clásica, incluido el Departamento de Estado y el Congreso, y tuvieron un pequeño shock al darse cuenta de que personas no muy profesionales, por decirlo suavemente, estaban preparando en secreto y entre bastidores documentos de tal nivel de complejidad e importancia, y me parece que decidieron: vamos a hundir este documento ahora mismo, a filtrarlo por completo, antes de que llegue a Ucrania. Bueno, también quería decir algo importante sobre el general Kellogg, que Donald Trump siempre debe recordar que Putin se convirtió en un tigre de papel, que de ser un buen tipo pasó a ser un tigre de papel, y que así se reveló su verdadera naturaleza. Más precisamente no en un tigre de papel, sino en una rata de papel, y eso solo ocurrió después de que Kellogg convenciera a Trump de actuar. Kellogg fue quien impulsó una política real de firmeza y ultimátums contra Putin. Por eso, Kellogg es alguien a quien hay que conservar. Mi respeto al general Kellogg y, por cierto, a su hija, que dirige un fondo que ayuda a Ucrania. Ella suele venir aquí y escribe cosas muy acertadas estando aquí. Bueno, veremos qué sale de este acuerdo. Hoy habrá una reunión, tal vez ya esté ocurriendo ahora mismo, entre la dirección de Ucrania y la delegación estadounidense. Veremos en qué termina todo esto. Creo que nadie va a aceptar esta tontería en ese formato. Y amigos, les recuerdo que a pesar de que existen algunos acuerdos entre bastidores, y ahora vamos a pasar a por qué aparecen, quién le promete qué a quién, y así sucesivamente. Así que, a pesar de todo esto, Ucrania resiste y se enfrentan a esa máquina de monstruos salidos de los pantanos que vinieron a conquistar la tierra ucraniana. Y les pido que apoyen nuestra recaudación, que está destinada a los drones nocturnos Mavic para la 32ª Brigada Mecanizada Independiente de Acero. Ellos están luchando ahora mismo en la dirección de Pokrovsk, que según Putin ya había rodeado hace un mes. Allí les están dando tal paliza a los rusos que no se la acaban, y aquí nuestros héroes grabaron un mensaje del comandante. De la 32ª Brigada Mecanizada Independiente, por favor véanlo, y créanme, el comandante es simplemente de acero. Бажаємо здоров'я! Я командир батареї американських систем М109 «Паладин» 32-ї окремої механізованої сталевої бригади, яка зараз знаходиться на Покровському напрямку. Ми разом із глядачами каналу Бориса Тізенгаузена збираємо на комплекси Mavic 3T та Mavic 3 Pro та антени з репітерами до них. Ми дуже дякуємо глядачам каналу, які допомагають нам та не забувають, що війна триває. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros defensores. Ahora necesitan nuestra ayuda más que nunca. El enlace para donar está en la descripción de este video.
Allí también están Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y a cada uno de ustedes siempre les digo muchísimas gracias, un sincero agradecimiento de mi parte y de parte de nuestros defensores. Bueno, una pequeña digresión. De vez en cuando me escribo con aquellos a quienes hemos ayudado. Ellos me escriben, yo les escribo. ¿Cómo están? A veces nos enviamos cosas mutuamente. Y hace poco nos escribieron nuestros operadores de drones, a quienes les conseguimos una pickup, recaudamos para la pickup y para el RAP. Dicen que ahí está funcionando, trabajando. Cada vez recuerdan a los espectadores de este canal con palabras amables y cálidas. Les doy las gracias de corazón, amigos. Y los médicos, en fin, muchas, muchas palabras buenas y cálidas para ustedes, para quienes ayudan a Ucrania. Hablamos de buena gente y de los monstruos otra vez, lamentablemente, vivimos en tiempos así. Y ahora un poco sobre esa iglesia que Putin intenta devolver a Ucrania, más precisamente sobre el jefe de la iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill. El patriarca Kirill declaró que los rusos que combaten en Ucrania no están violando el mandamiento de no matarás. Señaló que quien se levanta para defender la patria, preservando la vida de los débiles e indefensos, por el contrario, está cumpliendo los mandamientos de Dios. No tenemos derecho a sacrificar a nuestros prójimos ni a poner en peligro a nuestros compatriotas, subrayó este upiriarca. ¿A qué patria estaban defendiendo cuando cruzaron la frontera con Ucrania en tanques? ¿Qué patria estaban defendiendo aquí, cerca de Kiev, en Bucha? ¿Cerca de Chernigov? ¿En Jersón? ¿De quién estaban defendiendo la patria? Este patriarca Kirill es un mentiroso repugnante y despreciable. Por cierto, incluso los propios rusos no lo soportan por sus yates, villas y su amor por el lujo. Esto, me parece, es simplemente una concentración de vileza. Por cierto, ahora todo el mundo observa cómo se lleva a cabo la operación para salvar la imagen de Putin. Me parece que, con la ayuda de estos puntos, intentan de alguna manera salvar esa máscara de Botox de Putin. Bueno, de verdad. Bueno, él realmente se ha enterrado aquí hasta el cuello. Y solo imaginen por un segundo que Donald Trump, en vez de 28 puntos, hubiera aprobado la entrega de misiles Tomahawk a Kiev. Y en una semana Putin no tendría ni un solo puerto para exportar petróleo. Creo que me puse a soñar de nuevo. Aquí hay una noticia puramente rusa, no pude pasarla por alto. Intentaron envenenar a un alto mando militar ruso en el Donbass con cerveza, con una sustancia tóxica de uso militar. Así lo informó el Centro de Relaciones Públicas del FSB. Así que recuerden, un militar ruso nunca tomará en sus manos un objeto extraño, a menos que sea alcohol. Por eso la dirección era absolutamente correcta. Cuando los rusos entraron en Ucrania, hubo decenas, si no cientos de casos, en los que los hospitalarios ucranianos les traían pensando que así los recibían, mientras que les decían que aquí les lanzarían cócteles Molotov desde la esquina, que les dispararían y así sucesivamente. Esa fue la última comida que los rusos probaron en esta vida. Así que sí, eso pasó, y pasó más de una vez, y en este caso lo intentaron de nuevo. Creo que sí los envenenaron, pero los del FSB decidieron no quedar en ridículo. Por cierto, sí, el alcohol es su punto débil. Creo que Medvedev, sin importar el cargo que ocupe, si le lanzas una lata de cerveza, se tirará tras ella incluso desde un balcón. Y yo estaba llevando todo esto a la pregunta de ¿a qué se debe todo esto? ¿Por qué Witkov? ¿Por qué Dmitriev? ¿Por qué están haciendo todo esto al margen de la diplomacia, del Departamento de Estado? ¿Por qué está ocurriendo ahora? Allí en el Congreso probablemente también están poniendo los ojos así de grandes. Nuestra sección, simplemente negocios. Bueno, tal vez sea porque Dmitriev, saben, Dmitriev es como ese personaje famoso de una película que siempre tiene algo que ofrecer aquí, en los pliegues de su chaqueta. Aquí y aquí. Un día, por cierto, le ofrece dinero a Elon Musk para la colonización de Marte. Otro día propone un túnel entre Rusia y construir una Alaska que lleve el nombre de Trump y Putin. Creo que siempre tendrá algo que proponer. Tiene tanto el palo como la zanahoria y también una carpeta para quien haga falta. Y así me encuentro con una noticia interesante en este sentido. El imperio petrolero de Lukoil será repartido entre jeques árabes y gigantes energéticos estadounidenses.
Los activos extranjeros de Lukoil que han sido sancionados e incluyen yacimientos, refinerías y estaciones de servicio en 11 países podrían ser vendidos por partes. Bloomberg informa, citando sus propias fuentes, que los mayores gigantes energéticos estadounidenses y la compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos están interesados. Así es como suceden las cosas. Además, en Alemania están muy preocupados por los rumores de que inversores estadounidenses podrían adquirir, o al menos han echado el ojo, a los Nord Stream. Incluso han desarrollado una ley correspondiente en Alemania para que nadie toque esos gasoductos. Y Reuters escribió que Steve Witkoff discutió la venta de los Nord Stream con la parte rusa. Además, Independent y Político informaron que el señor Witkoff presionó para levantar las sanciones energéticas contra Rusia. No sé cómo encajar todo este rompecabezas en mi cabeza. Quizás mis pequeños espectadores pueden ayudarnos. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo juntar todo esto en un solo rompecabezas? Y aquí hay otra opción interesante que ofrece The Telegraph. En el plan de paz propuesto por Estados Unidos para Ucrania, se dice que Rusia podría transferir a Kiev un pago de alquiler por el control de facto sobre el Donbass. Así lo informa The Telegraph citando a sus propias fuentes. Bueno, dinero por tierra, como se suele decir. Es decir, el punto podría ser que jurídicamente el Donbass permanezca como parte de Ucrania, pero Rusia pague algún tipo de alquiler allí. No, si ellos ya lo han incorporado a su territorio. Es decir, jurídicamente para Rusia ya está incluido en su constitución, al igual que las regiones de Zaporilla, Jersón y Crimea. No está del todo claro qué dinero van a transferir a Ucrania por el Donbass. Entonces tengo una pregunta para los rusos. ¿No les basta con sus 17 millones de kilómetros cuadrados de tierra? O sea que además tienen que pagar por tierra ajena, por tierra quemada. Esto, por supuesto, es sorprendente. Cuando los rusos dicen salvar el Donbass, salvar a los habitantes del Donbass, ¿qué significa para una persona normal salvar a la gente de un territorio donde supuestamente están mal? ¿Quemar ese territorio al diablo junto con la gente, llevarse a la mitad para ser sacrificados o cómo? ¿O llevárselos a su propio país, a esos 17 millones de kilómetros cuadrados, donde estarán cómodos, donde todas las tradiciones y valores están preparados para ellos, y allí vivirán felices? ¿Qué significa salvar? Cuando en una película ves que salvan a personas de alguna isla, ¿acaso los queman con lanzallamas junto con la isla o qué? No lo entiendo. Sí, perdón, estoy intentando medir la Rusia de Putin con lógica. Ese fue mi error, disculpen, no volveré a hacerlo. Y ahora en la Duma estatal prometieron reemplazar completamente YouTube para los rusos. Una vez más, ¿no dejan de intentarlo? Por supuesto, ya intentaron lanzar servicios alternativos 2 veces. Uno se llamaba Plataforma, el otro no recuerdo cómo. Ambos fracasaron. Pero no importa, el YouTube ruso consiste en videoclips de Shaman y discursos de Putin. También tiene que estar necesariamente Dolina, que le dice a todos cómo deben vivir. Y por supuesto, algunas caras desagradables como Matvienko. Y alguien más, también ese robot que... Caricaturas sobre Poseidón, Sarmat y Burevestnik y todo lo demás, eso será el YouTube ruso. Interesante, ¿lo verán en smartphones rusos o seguirán viéndolo en iPhones? Esa es una buena pregunta porque en la Duma estatal, donde están los patriotas más importantes, ellos, según las imágenes que he visto, fueron los primeros en comprarse el último modelo de iPhone. No está bien. ¿Y se cambiarán a los autos Moskvich rusos? No parece muy patriótico. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. A juzgar por la constante invasión del ejército de bots rusos, aquí estamos haciendo todo muy bien. ¿Se imaginan a Medvedev? Me lo imagino. Medvedev encuentra este canal en YouTube, porque a él no se lo han bloqueado en su iPhone. Iván es el último en encontrarlo, y lo mira bajo otro nombre de usuario y grita ahí: «No soy un alcohólico, Tissenhausen, deja de llamarme así. No soy un Terminator medio líquido, todos ustedes mienten». Así que suscríbanse, amigos, para que más personas conozcan la verdad. Y ahora un poco más sobre la grandeza de la Federación Rusa. ¿Recuerdan cuando los rusos se retiraban de la región de Kiev, robaban todo lo que podían arrancar y llevarse de las casas y apartamentos ucranianos?
Se han conservado decenas de horas de grabaciones de las oficinas de correos en Bielorrusia, a donde ellos, es decir, los rusos, se retiraban a través de Bielorrusia, por el bosque de Chernóbil. Y allí entonces llegaron y enviaban desde esas oficinas de correos lo saqueado a sus diferentes rincones de la Federación Rusa. Estas conversaciones telefónicas son tan repugnantes. Cuando él está ahí maldiciendo sin parar, le dice a su mujer, te voy a traer. Te llevo unos anillos y te probarás un abrigo de piel, a lo mejor te queda. Se lo robé a unos ucranianos de un apartamento. Se imaginan, esta barbaridad vino a nosotros. Y a nivel estatal esto también funciona así. ¿Qué significa desear la tierra ajena? Entréguenos el Donbass. Entréguenos ese pedazo de su tierra que está reconocido internacionalmente. Son ladrones, un estado ladrón. Roban grano de los territorios ocupados. ¿Para qué ir más lejos? Recuerden la famosa cita de Putin, quien hablaba sobre las tecnologías estadounidenses y decía, ¿para qué vamos a desarrollar nuestras propias tecnologías de extracción? Esperaremos hasta que los estadounidenses inviertan mucho dinero en estas tecnologías, las desarrollen, y luego nosotros, como él decía, sas, sas, el gopnik de ojos de pez, sas, sas. Y ahora han decidido consolidar legalmente este estatus de Estado ladrón, es decir, la Duma estatal aprobó una ley sobre la confiscación de viviendas de los ucranianos en los territorios ocupados. Es decir, ellos, los ucranianos que no quisieron vivir bajo la ocupación, se fueron. Ahora sus apartamentos los declaran como abandonados y van a venderlos o quedárselos de alguna manera. Un estado ladrón. Pero por mucho que la cuerda se enrolle, el final llegará de todos modos. Y aquí hay noticias económicas que tal vez ni siquiera le informan a Putin porque él siempre está hablando de cómo el dólar es escaso, de cómo vamos a vencer a todos. Por primera vez, Rusia ha comenzado a vender sus reservas de oro para llenar el presupuesto militar de Putin. El Banco de Rusia por primera vez ha comenzado a vender oro físico de sus reservas como parte de una operación del Ministerio de Finanzas. Es decir, hasta hace poco, estas operaciones eran virtuales, o sea, el gobierno no vendía el oro en el mercado, sino al Banco Central. En otras palabras, de facto, solo trasladaban las reservas de oro de un bolsillo a otro. Pero ahora, la situación ha cambiado. Han comenzado a realizar operaciones reales de venta de oro físico. Así es como está la cosa. Todo va según el plan. A juzgar por los crecientes problemas en la economía y la ausencia de resultados significativos en el frente, está claro que las cosas no van como el Kremlin esperaba. Si a esto le sumamos la disposición de los países europeos a ayudar a Ucrania y los programas a largo plazo, se vuelve evidente por qué la operación para salvar la máscara de Botox de Putin se está acelerando. En esencia, él, con tales pronósticos, le queda un último intento de obligar a Ucrania a aceptar las condiciones, y es este invierno, es decir, el intento de privar a Ucrania de luz y calor este invierno. Hasta la primavera le queda esa ventana de oportunidad para aprovecharla en las negociaciones. Y por último, Donald Trump, cuando dice yo terminé 8 guerras, un consejo que no pidieron, si tuviéramos una sección así, si logramos apretar esto, si logran aplastar a la medusa calva del Kremlin, entonces con valentía se puede decir que terminé 18 guerras o incluso 19 guerras. En ese caso, Donald Trump seguro que recibe el premio Nobel. ¿Por qué 19? Porque si lo derrotan ahora, al menos el mundo no verá otra decena de guerras que él podría desatar. Así que aquí, el Nobel para Donald de inmediato. Y yo seré el primero en levantar la mano para otorgarle ese premio Nobel. Y ustedes, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos y suscríbanse a este canal. Ayudemos a nuestros defensores. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.